y de wrap up de ideas. Y como nos quedan unos 10, 12 minutos, lo que vamos a hacer es dar la palabra a Lisa y a Lorena para que nos cuenten en 3 minutos cada uno. Ok, perfecto, no hay problema. Pero yo sigo estando un paso adelante y yo no soy la propia de mi grupo. No, para que no tenga que hablar yo todo el tiempo. Le voy a dar entonces la palabra a Flavio, que es el redactor de nuestro grupo, y nos va a contar lo que hablamos en el grupo de la derecha. Muchas gracias. Bueno, siendo lo más breve posible, vamos a hablar de los puntos críticos que hablamos en nuestro grupo. Empezamos a tocar el tema de las relaciones que tenemos en Internet y los efectos que estos tienen, hablando de datos, contenido, dominios y jurisdicción. Piensen lo siguiente, digamos una situación como esta. ¿Qué pasa con la información de chantaje que utiliza mi expareja conmigo? O por ejemplo, una relación de servicios en la cual tengo que reclamar que el proveedor de servicios no se encuentra en mi país. O por ejemplo, hablar de una relación privada o pública en la que tengo que buscar el resarcimiento de un daño, pero que realmente no sabemos cuál es la jurisdicción y competencia aplicable. Los grandes problemas que identificamos aquí es un poco en cuanto a las características que nos llevan a la vulneración de nuestros derechos y a la persecución de ellos en el entorno digital y en especial en los territorios nacionales. ¿Quién puede ayudarme? Por ejemplo, venganza, identidad, responsabilidad, género, discriminación, la legalidad de las actuaciones. Lo que identificamos en nuestra discusión o las conclusiones que llegamos es que existen unos grandes desafíos. Primero, definir cuál es la legalidad, la ley aplicable en cada una de las situaciones, quién es el juez competente y cuál es la jurisdicción competente, y si existe compatibilidad cuando hablamos, por ejemplo, de relaciones transnacionales, que hoy en día es muy evidente cuando hablamos de relaciones de servicios. También estamos hablando un poco de cuáles son los mecanismos que vamos a tomar, es decir, cuáles son los mecanismos técnicos y jurídicos para poder darle claridad a la forma como vamos a resolver nuestros problemas en las relaciones digitales. Y ya empezamos a tocar otros temas un poco en cuanto al contenido o a la posibilidad de estas situaciones. Por ejemplo, quién tiene la soberanía de los datos. Hablamos también de que nuestras relaciones en la red son masivas, en el sentido de que todo lo que publicamos y compartimos toca distintos ámbitos y se interpreta de distintas formas, y es a partir de esas interpretaciones y relaciones que se empiezan a dar la vulneración y la persecución. Y ya, digamos que ahí empezamos ya un poco a entender nuestra situación. Muchas gracias. Está bien, excelente, te agradezco muchísimo, me salvaste la vida. Gracias. Vamos a pasar ahora a mi alrededor. al grupo de Maritza, que es el grupo del medio, ¿no? María Paz Canales. María Paz Canales. Como si no me hubiesen visto suficiente en el evento, aquí estoy haciendo la relatoría. Bueno, en el caso de nosotros en el grupo nos pilló un poco el tiempo porque esta conversación es muy motivante, entonces alcanzamos a abordar más que nada las dos primeras preguntas referidas a datos y contenido. En el tema de datos se mencionaron bastantes casos en los cuales el grupo percibía situaciones de malos usos, de malas prácticas, y por lo tanto estuvimos bastante rato conversando acerca de cuáles son estos casos que vienen tanto desde agentes públicos como agentes privados, la falta de privacidad en el uso de las aplicaciones que recolectan información de manera excesiva, o la forma en la cual los diferentes sitios web pueden recolectar información acerca del comportamiento de los usuarios y que luego esto es compartido con terceros y finalmente desencadena en que hay toda una posibilidad de hacer una predicción del comportamiento de los usuarios, lo cual atenta contra la privacidad. Y ahí no solamente vamos al tema del uso de los datos personales,
como la información que hace identificable directamente a las personas, pero también en cómo los metadatos, por ejemplo, que son estos datos acerca de cómo fluyen las comunicaciones, también son un elemento importante para permitir la identificación de las personas y generar situaciones de vigilancia de los comportamientos, ya sea con finalidades económicas, cuando en el caso de los usuarios en Internet, como también en el caso de situaciones de vigilancia que pueden estar relacionadas con las limitaciones del ejercicio del activismo o la censura de voces disidentes, etcétera, que puedan surgir en una sociedad y que se vayan expresando y manifestando y organizando a través de los medios digitales. Entonces, después de conversar un poco de este panorama que es más oscuro, también hablamos un poco de cuáles son las herramientas y las buenas prácticas que nos pueden ayudar a combatir, digamos, estas situaciones. Ahí tuvimos, gracias a Pablo, una mini clase acerca del uso de Tor y qué es lo que significa la herramienta de Tor, que es una herramienta que nos permite poder navegar con anonimato en el Internet. Es un ejemplo, no es la única, pero en el fondo entender como usuarios que existen una serie de herramientas técnicas que nos permiten poder protegernos un poco de estas prácticas de recopilación masiva de nuestros datos en el uso de las redes digitales. Y también hablamos de otras soluciones que tienen que ver con los aspectos más normativos, ya sea a nivel internacional, como por ejemplo todas aquellas normativas que se han desarrollado por parte de los organismos internacionales o las expresiones acerca de la recopilación excesiva de datos de los diferentes órganos de las Naciones Unidas, los relatores de libertad de expresión y de privacidad, pero también otras iniciativas como los 13 principios necesarios y proporcionados, que son una iniciativa que surgió desde la sociedad civil para fijar algunas reglas acerca de cómo en los casos en que hayan situaciones que requieran el acceso a la información personal de las comunicaciones de los ciudadanos, existan reglas de debido proceso y de limitación en la forma en que se puede hacer ese acceso para que eso sea compatible con el ejercicio de los derechos humanos. Y por último, también un compañero nos traía el ejemplo del caso de Bolivia, en donde hay unas disposiciones en la ley de telecomunicaciones que podrían ser problemáticas a este respecto, y hablamos un poquito de la necesidad de que hayan estatutos más completos en temas de protección de datos, tanto aquí como en otros lugares. En la parte de desinformación, que era la parte de contenido, hablamos bastante sobre la necesidad de fortalecer las capacidades de alfabetización digital, de alfabetización de medios, para que las personas puedan tener herramientas para identificar la procedencia de los contenidos y el valor de los mismos. También hablamos de aquellos casos en que las cosas que se refieren a desinformación están vinculadas con el ejercicio o los límites que pone la normativa de derecho de autor, o como también a veces los derechos de autor, la regulación de derechos de autor puede ser abusada de alguna manera para generar censura acerca de determinados contenidos. Entonces están las dos caras de la moneda. Y en este caso también hablamos de mecanismos internacionales que han sido ya desarrollados a través de los relatores de libertad de expresión de las Naciones Unidas y del sistema interamericano, en donde se enfocan a los principios que hacen compatible el manejo de los temas de desinformación con el pleno respeto y ejercicio de la libertad de expresión, para no generar censura excesiva también de los contenidos, porque es muy difícil poder determinar la calidad de los contenidos. Nadie puede ser juez, digamos, de la verdad absoluta acerca de la falsedad o la veracidad de alguna determinada opinión o un determinado contenido, que tal vez puede tener una cierta significación respecto de un panorama local y una distinta significación respecto de un panorama global. Entonces, para compatibilizar todo eso, hay estándares que se han desarrollado y deberíamos conocerlos y mirar más, y eso debería inspirar nuestras regulaciones. Eso por ahora. Adelante, por favor. Bueno, nosotros tuvimos un trabajo muy interesante. Primero, creo que la discusión se enmarcó en definir si es que todo lo que se refiere a datos, contenidos, dominio, requiere modelos de regulación o modelos de autorregulación. Entonces, en el grupo teníamos una par de personas que consideraban que no debe existir ningún tipo de normativa sobre estas temáticas, porque sostenía que todos estos elementos se autorregulaban por leyes de oferta y demanda y de uso de plataformas o de servicios.
mientras que otra parte del grupo consideraba que es indispensable una normativa porque en los modelos de autorregulación, lamentablemente, no todo es color de rosas y no todo se regula por la oferta y la demanda. Y también pudimos reconocer que los mayores responsables de tratamiento y también los mayores proveedores de contenidos, que no estamos diciendo que sean falsos o no, solamente los estamos reconociendo como tales, son los estados. Y a los estados no existe posibilidad alguna de aplicarles modelos de autorregulación porque ellos se mueven por disposiciones legales. Con estas dos grandes discusiones nos planteamos una serie de preguntas, ¿no? Una de ellas es si es que efectivamente estos modelos de autorregulación preservan esto del tema de la innovación, de la creatividad, y son una camisa de fuerza o no para estos dos grandes elementos del desarrollo tecnológico, o si por el contrario se puede mantener estos sistemas de autorregulación simultáneamente con el tema de establecer límites legales que pueden estar a nivel de tratado o a niveles de leyes locales, precisamente para todo lo que son transgresiones a derechos de colectivos, de personas naturales e incluso de personas jurídicas. Y por eso una de las compañeras expuso que la autorregulación no es la solución, que tampoco un régimen de regulación extrema, que tiene que haber entonces un equilibrio entre los elementos en los que hay la posibilidad de que haya elementos en los que voy mejorando, construyendo una normativa mínima, y además que la necesidad o reconocer que sí hay que establecer estándares internacionales y estándares homologados que permitan marcar el horizonte de aquellos elementos que son insoslayables, que no son negociables respecto de nuestros derechos fundamentales o derechos humanos. Y por lo tanto se coincidió que cualquiera de estos campos se requiere trabajar mucho en tema de comprensión de las problemáticas, de comunicación, de llegar con estos mensajes a la ciudadanía para que cada una de las personas que estamos utilizando la tecnología estemos empoderados de nuestros derechos y sepamos cómo exigirlos, porque lo que se reconoce que esta falta de comprensión no nos hace que podamos proyectar por qué son tan importantes estos derechos y por qué es indispensable un control al poder estatal o un control al poder de las grandes empresas. Y esta falta de comprensión de ese control hace que uno crea que la única solución posible son estos modelos de autorregulación. También pudimos ver que habían otras preguntas como cuál es el límite de la transparencia frente a la protección de datos personales, y esto porque así como la tecnología es neutra y puede ser usada para el bien o para el mal, también ocurre que existen mecanismos legales que pueden ser mal utilizados y que en esta mal utilización estos mecanismos legales legítimamente concebidos pueden estar siendo manipulados para, a través de normas de copyright, por ejemplo, bajar contenidos de libertad de expresión. Y eso también tiene que ser regulado, tiene que ser muy bien analizado para que estas herramientas concebidas inicialmente con finalidades de protección no sean utilizadas como finalidades completamente distintas para las cuales fueron generadas. En conclusión, el grupo cree que hay una necesidad de equilibrio entre libertades, entre la libertad de creación y generación de tecnología, pero también entre la libertad que tenemos cada uno de nosotros de ejercer nuestros derechos fundamentales, y de que tanto Estado como responsable de tratamiento o Estado como generador de tecnologías y particulares como generadores de tecnología y responsables de tratamiento
ordenamiento tengan límites claros de hasta dónde se pueden ejercer estas libertades sin afectar los derechos fundamentales de las personas que estamos entregando nuestros datos o que nos estamos sometiendo a estos elementos tecnológicos. Tuvimos el aporte de unos compañeros, me imagino yo, ingenieros en sistemas, por la profundidad con la que nos hablaron, respecto de nombres de dominio y también cómo esto no necesita de una hiperregulación, pero sí de límites claros que puedan evitar las transgresiones que se están suscitando ahora mismo respecto de Monets y de otras prácticas que pueden afectar nuestras libertades. Bueno, eso es de manera general. Gracias. Nos quedamos sin tiempo, lastimosamente es así. El tema tiene mucho interés, así que me queda solamente agradecerles por su empeño y por su entrega a todos ustedes. Espero que el tema les haya servido, les haya gustado y que sea de utilidad para cuando vuelvan a casa. Agradecer solamente a Ale y a Luis y a Juan Pablo por su trabajo y por la sesión. Y muchísimas gracias por su atención y por estar con nosotros.